Muy bien, continuamos con el mecanismo de acción de penicilinas y cefalosporinas. Esta es la cuarta parte de los antibióticos metalactámicos. Ya habíamos visto la clasificación y el espectro antibacteriano, la composición química. Vamos a hablar ahora del mecanismo de acción de las penicilinas y las cefalosporinas. Bueno, las penicilinas actúan interfiriendo la síntesis de la pared bacteriana. Son bactericidas en las dosis adecuadas y bacteriostáticas en dosis bajas concentraciones. En los cultivos de bacterias pasan por 4 fases. La fase 1 es la fase de retardo. La fase 2 es la fase de crecimiento logarítmico. La fase 3 es la fase estacionaria y la fase 4 es la fase de declinación. Las penicilinas actúan en la fase de crecimiento rápido. La pared bacteriana es de importancia fundamental para la bacteria porque de ella depende en gran parte su potencialidad infecciosa. Constituye una pieza fundamental en la fisiología bacteriana a la que le confiere resistencia osmótica, formándole un microambiente que lo relaciona con el entorno desde todo punto de vista. Esencialmente, las penicilinas interfieren la síntesis de un polímero polipeptídico compuesto por acetilglucosamina, ácido acetilmurámico y pequeños péptidos. El mucopéptido mureína forma, sobre todo en las bacterias gram positivas, que son los estáfilos, los estreptos y los neumococos y los anaerobios Clostridium. Sobre todo en estos gram positivos, la pared tiene un espesor de 50 a 100 moléculas, por lo que es una estructura de gran importancia para el germen. En cambio, en el gram negativo, el espesor de la pared es de 1 o 2 moléculas. Bueno, el mecanismo de acción bactericida es incompleto, el conocimiento es incompleto, cómo se desencadena. Pero el fenómeno básico consiste en el deterioro de la pared celular del microorganismo. La pared celular se compone de cadenas de glucanos que son cordones lineales de pirosanida con 2 aminoazúcares alternados, uno de N-acetilglucosamina y otro de N-acetilmurámico. Estas cadenas se ligan entre sí transversalmente, así, mediante otras cadenas peptídicas que son los péptidos glucanos, que serían pegamento. Los péptidos que forman estas cadenas de unión son los que le otorgan las características individuales a cada bacteria. La biosíntesis del péptido glucano involucra a 30 enzimas diferentes que actúan en 3 etapas. La primera etapa es la síntesis de los precursores del citoplasma. Formación del nucleótido de Park o UDP acetilmuramil pentapéptido y UDP acetilglucosamina. Esa es la primera etapa. La segunda etapa se produce la unión de la UDP acetilmurapéptido y la UDP acetilglucosamina. Se unen en la segunda etapa con la liberación de los nucleótidos de uridina, formando polímeros largos, incluyéndose con los fosfolípidos de membrana celular. La tercera etapa es la transpeptidación, con formación de la ligadura cruzada por fuera de la membrana. La transpeptidasa bacteriana está ligada a la membrana y es esencial en este proceso. Este proceso de transpeptidación
es el que inhibe los antibióticos beta-lactámicos, es acá donde actúan, fijándose e inhibiendo las enzimas transpeptidasa y carboxipeptidasa de la membrana bacteriana, interfiriendo en las reacciones terminales de síntesis de la pared celular. La cicloserina es un inhibidor de las racemasas y sintetasas de la primera etapa, que es los precursores del citoplasma, que son UDP, acetilmunapéptido y glucosamina. Esos son inhibidores, la cicloserina. La vancomicina actúa en la segunda etapa, que es la unión de la UDP acetilmuranpentapéptido y la acetilglucosamina. Acá actúa la vancomicina porque impide la separación del polímero peptídico de la membrana celular para construir la pared. Y la penicilina y las cefalosporinas, que son los beta-lactámicos, inhiben las transpeptidasas y las carboxipeptidasas que actúan, como dijimos, en la última etapa de la formación de la pared celular. Se ha determinado la existencia de varias enzimas esenciales para la síntesis de la pared en la tercera etapa. Enzimas denominadas proteínas fijadoras de penicilina o PBP, Protein Binding Penicillinas. Existen por lo menos 9 PBPs. La PBP1A, la 2A, la 2B, la 3, la 4, la 4', la 5 y la 6. Todas las bacterias contienen varias PBPs. Por ejemplo, existen 7 PBP en la Escherichia coli y solo 4 en el Staphylococcus aureus. Las PBP1A y 1B son transpeptidasas que intervienen en la síntesis final del péptido glucano. Los antibióticos beta-lactámicos inhiben primariamente estas enzimas. Las PBP2 cumplen roles en la síntesis de la pared, necesarias para el mantenimiento de las formas bacterianas, y su inhibición produce formas bacterianas redondeadas u ovoides. La inhibición de la PBP3 produce formas bacterianas filamentosas. La inhibición de las PBP4 y 5 y 6 no desarrollan un efecto bactericida muy intenso. Son carboxipeptidasas relacionadas con la formación de los enlaces cruzados del péptido glucano. La afinidad de los beta-lactámicos por las PBPs es variable y de ello depende su actividad antibacteriana específica. Las penicilinas inhiben las PBP1A, 1B, la 2, la 3 y la 4. Las cefalosporinas, principalmente las de amplio espectro, inhiben las PBP1, la 2 y la 4. El resultado final de las inhibiciones es la formación de una pared bacteriana defectuosa, una pérdida de la protección frente al medio hiper o hipotónico, aumento de la masa citoplasmática y de la presión intracelular, que hace que la pared se rompa, la lisis de la pared, y finalmente muerte celular. Muchos datos sugieren que la lisis de la bacteria se debe además a la actividad de las autolisinas, por ejemplo, las mureínas hidrolasas, que actúan sobre la pared bacteriana y que normalmente están inhibidas por inhibidores específicos. Los beta-lactámicos inhiben al inhibidor del de mureína hidrolasa, entonces la enzima destruye la pared y consecuentemente a la bacteria.
Algunas cepas de Staphylococcus aureus y Streptococcus pneumoniae no poseen autolisinas, y en estas bacterias los antibióticos betalactámicos inhiben el crecimiento pero no producen la lisis. Por lo tanto, estas bacterias son tolerantes a la penicilina. En estos casos se deben utilizar otros antibióticos como vancomicina, rifampicina o aminoglucósidos que actúan por un mecanismo de acción diferentes. Entonces estamos hablando del Staphylococcus aureus, que es un coco gram positivo, y el Streptococcus pneumoniae, que también es un bacilo, un coco gram positivo. Es resistente a la penicilina. Los betalactámicos son bactericidas. Solo si se está llevando a cabo la síntesis proteica de los peptidoglucanos en forma activa, es decir, solamente en la fase de crecimiento logarítmico de la reproducción y desarrollo bacteriano. Es diferente cuantitativamente la actividad de las distintas penicilinas frente a los microorganismos. Por ejemplo, la penicilina G es bactericida para la mayoría de los gérmenes gram positivos, que serían estafilococos, streptococos, neumococos, peptococos, clostridios y lactobacillus. Sin embargo, la napsilina y otras penicilinas resistentes a las beta-lactamasas son 10 a 100 veces menos activas contra estos mismos gérmenes. La ampicilina es activa contra las bacterias sensibles a penicilina G, pero además es activa contra los gram negativos, que son la Neisseria, las enterobacterias Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Proteus, Pseudomonas, Brucella, Bordetella, Haemophilus. Entonces, la carbenicilina y la ticarcilina son activas contra las pseudomonas también, y la piperacilina contra muchas cepas de Klebsiella, etc. La diferencia en susceptibilidad de los gram positivos y gram negativos depende del número y la afinidad de los receptores para los antibióticos, de la cantidad de peptidoglucanos presentes. Los gram positivos tienen más peptidoglucanos, y de la cantidad de lípidos de la pared celular, y de otras diferencias químicas que determinan la unión.